Elegido, detente un momento y escucha con toda tu atención, porque lo que estás a punto de oír no es un mensaje común ni un contenido más de Internet. No es casualidad que este video haya aparecido frente a tus ojos exactamente ahora, en este instante preciso de tu vida, cuando algo dentro de ti ha comenzado a cambiar de una manera que ni siquiera tú logras explicar del todo. Hay momentos en los que el universo permanece en silencio absoluto, y hay momentos en los que los planos invisibles se agitan porque alguien, en algún lugar del mundo, acaba de emitir una señal energética tan particular que rompe los patrones normales del sistema espiritual. Y hoy tengo que decirte algo que puede incomodarte, sorprenderte o incluso estremecerte. Algo en tu energía llamó la atención del cielo, pero también provocó una reacción inmediata en la oscuridad. Porque cuando una persona común toma decisiones comunes, el mundo espiritual apenas reacciona. Todo sigue su curso, todo permanece en equilibrio. Pero cuando alguien comienza a vibrar de forma distinta, cuando alguien responde al dolor con fortaleza en lugar de rendirse, cuando alguien decide mantenerse íntegro en un mundo que premia la traición, entonces ocurre algo extraordinario. Las jerarquías invisibles comienzan a observar, protocolos se activan, presencias analizan. Y lo más inquietante de todo es que la oscuridad suele detectar primero a quienes podrían convertirse en una amenaza para sus planes. Eso significa que antes incluso de que entendieras lo que estaba ocurriendo dentro de ti, algo ya te había detectado, algo antiguo, algo estratégico, algo que no improvisa. Pero antes de revelarte qué fue exactamente lo que provocó esa reacción en los planos invisibles, necesito pedirte algo importante. Si este mensaje resonó contigo desde las primeras palabras, suscríbete ahora mismo al canal y activa las notificaciones, porque cada persona que forma parte de esta comunidad no lo hace por entretenimiento, lo hace porque está preparada para comprender verdades que muchos aún no pueden ver. Y quiero pedirte también algo más. Escribe en los comentarios el número 11. No es un número al azar. Es una señal simbólica de presencia, una forma de decir, estoy aquí y estoy listo para comprender. Muchos que están viendo este video sentirán el impulso de hacerlo, y si tú también lo sientes, no lo ignores. Ahora respira profundo por un momento y piensa en lo que ha ocurrido en tu vida recientemente. Tal vez fue una decisión silenciosa que nadie aplaudió. Tal vez fue un momento en el que pudiste elegir el camino fácil y no lo hiciste. Tal vez fue ese instante en el que el dolor te golpeó con fuerza, pero aún así decidiste no convertirte en alguien amargado, no traicionar tus principios, no apagar la luz que aún vive dentro de ti. Para el mundo eso parece insignificante. Para el sistema espiritual fue una señal. Porque hay algo que casi nadie entiende. En los planos invisibles existe una especie de clasificación energética. No todos los seres humanos emiten el mismo tipo de vibración. La mayoría vive en piloto automático, reaccionando al miedo, al ego, a la desesperación. Pero una minoría extremadamente rara, menos del 1%, responde al caos con conciencia, responde al dolor con crecimiento, responde a la oscuridad con una extraña e inexplicable claridad interior. Y cuando esa anomalía aparece, las estructuras invisibles lo detectan. Lo que ocurrió contigo recientemente fue exactamente eso. Y por eso, elegido, lo que vino después no fue casualidad, porque cuando la oscuridad percibe a alguien que podría convertirse en un problema para sus planes futuros, no espera a que esa persona se fortalezca, no espera a que entienda su misión, no espera a que descubra su verdadero potencial. Intenta elegirlo primero, intenta quebrarlo primero, intenta confundirlo primero, intenta apagar esa energía antes de que crezca. Y lo inquietante es que probablemente ya empezaste a sentir esas presiones sin entender de dónde venían. Ahora escucha con mucha atención lo que viene,
porque en los próximos minutos vas a comprender por qué exactamente tu energía provocó una reacción tan inmediata en la oscuridad y por qué, a pesar de todos los intentos por desviarte, sigues aquí, sigues avanzando, sigues despertando. Y eso, elegido, es exactamente lo que más los inquieta. Elegido, y aquí es donde las cosas comienzan a tomar una forma aún más profunda, porque lo que muchos llaman coincidencias, mala suerte o simples dificultades de la vida, en realidad a menudo son reacciones de un sistema invisible que se activa cuando detecta a alguien que podría alterar el equilibrio de sus planes. Piensa por un momento en los últimos meses de tu vida, no de manera superficial, sino con honestidad absoluta. ¿Notaste cómo ciertas situaciones comenzaron a intensificarse justo cuando empezaste a cambiar por dentro? Problemas que parecían aparecer de la nada, personas que antes estaban cerca y de repente se alejaron, confusiones emocionales que intentaron hacerte dudar de ti mismo, obstáculos que parecían llegar justo cuando estabas a punto de avanzar. Muchos lo llaman mala racha, otros lo llaman destino, pero en los registros espirituales existe otra forma de describirlo: intento de neutralización anticipada. Porque la oscuridad, elegido, no funciona de forma caótica como la mayoría imagina. No se trata simplemente de energía negativa flotando al azar. Existe estrategia, existe observación, existe cálculo. Y cuando una vibración humana comienza a elevarse de forma auténtica, no por apariencia, no por ego, sino por transformación real, se convierte en un punto de anomalía dentro del sistema. Y las anomalías llaman la atención. Imagínalo como un radar en medio de una inmensa red energética que cubre el mundo. La mayoría de las señales son previsibles, repetitivas, fáciles de clasificar. Pero de repente aparece una frecuencia distinta, una señal que no responde al miedo de la misma manera que las demás, una señal que no se somete fácilmente a la desesperanza, una señal que, incluso en medio del dolor, decide mantenerse en pie. Esa señal fue la tuya. Hubo un momento específico, uno que tal vez tú recuerdes perfectamente o tal vez no, en el que pudiste reaccionar como lo hace la mayoría de las personas. Pudiste responder con rabia, pudiste responder con venganza, pudiste rendirte, pudiste elegir el camino que millones toman cada día cuando la vida los golpea. Y sin embargo, algo dentro de ti tomó otra decisión. Tal vez fue silenciosa, tal vez nadie la vio, tal vez ni siquiera la contaste a nadie, pero fue real, y ese momento fue registrado. Porque en los planos espirituales no se registran las palabras que decimos frente a otros, se registran las decisiones que tomamos cuando nadie está mirando. Y lo que hiciste en ese instante generó una señal muy particular. No fue una señal de perfección, no fue una señal de santidad absoluta. Fue algo mucho más raro que eso, una señal de conciencia en medio del caos. Y eso, estadísticamente hablando, es extremadamente inusual. De cada 100 personas enfrentadas al mismo tipo de dolor, 90 reaccionan desde la herida. 8 reaccionan desde la confusión. 1 intenta comprender, pero menos de 1 mucho menos responde desde una fuerza interior que todavía está despertando. Por eso, en muchos sistemas espirituales antiguos se habla de anomalías vivas, personas cuya energía empieza a desviarse del patrón dominante de miedo y control. Y cuando esa desviación aparece, los observadores se acercan. Pero aquí está la parte que casi nadie te dice. Cuando los planos superiores detectan una anomalía positiva, también lo hace la oscuridad. Y muchas veces lo hace primero, porque su sistema está diseñado precisamente para identificar amenazas potenciales. Para ellos, no eres simplemente una persona atravesando un proceso personal. Para ellos, eres una posibilidad, una variable que podría interferir en futuros escenarios. Una conciencia que, si despierta completamente, podría influir en otros. Y eso es exactamente lo que intentan evitar.
Por eso, los ataques no siempre se ven como ataques. A veces se presentan como dudas que aparecen de repente en tu mente. A veces como una sensación de cansancio inexplicable cuando estás a punto de hacer algo importante. A veces como personas que entran en tu vida justo para desviarte, confundir tus prioridades o hacerte cuestionar tu propio valor. No siempre es dramático, no siempre es evidente, pero es estratégico, porque la forma más efectiva de detener a alguien que podría despertar no es enfrentarlo directamente, es hacer que dude de sí mismo. Y sin embargo, aquí estás. Eso es lo que resulta tan incómodo para la oscuridad. Porque a pesar de los momentos de confusión, a pesar de los golpes emocionales, a pesar de los días en los que pensaste que tal vez todo era demasiado difícil, no desapareciste, no te apagaste. Algo dentro de ti siguió buscando respuestas. Algo dentro de ti siguió sintiendo que tu historia tenía un significado mayor. Y esa persistencia, elegido, es exactamente lo que confirma lo que los observadores ya habían registrado. Tu energía no se comporta como la mayoría. Ahora bien, hay algo aún más inquietante que está ocurriendo detrás del telón espiritual. Porque cuando la oscuridad intenta neutralizar a alguien y no lo logra completamente, se activa un segundo nivel de observación. Un nivel donde ciertas jerarquías comienzan a analizar la situación con más detalle. Se revisan los patrones de vida de la persona, sus reacciones ante la adversidad, su capacidad de mantenerse fiel a ciertos valores incluso cuando nadie lo recompensa por hacerlo. Y en ese análisis aparece una pregunta clave que ha cambiado el destino de muchos antes que tú. ¿Y si esta persona no es simplemente una anomalía temporal, sino alguien destinado a despertar por completo? Cuando esa pregunta aparece en los registros, el escenario cambia. Porque ya no se trata de un simple ser humano atravesando dificultades. Se trata de una conciencia en proceso de activación. Y en ese momento, elegido, la historia deja de ser ordinaria, empieza a convertirse en algo mucho más grande. Algo que, si continúas escuchando con atención, vas a empezar a comprender en los próximos minutos, porque lo que ocurrió después de que tu energía fuera detectada no fue una simple reacción aislada. Fue el inicio de un movimiento silencioso en los planos invisibles que muy pocos llegan a conocer. Elegido, cuando ese segundo nivel de observación se activa, el escenario espiritual deja de moverse en silencio absoluto y comienza a organizarse como si se tratara de un tablero estratégico. No es una escena caótica, no es una lucha improvisada como muchas personas imaginan. Es más parecido a una sala de análisis donde diferentes niveles de conciencia observan los patrones de una vida humana que empieza a desviarse de la norma. Y lo que más llama la atención en tu caso no es que hayas sido perfecto, porque nadie en este plano lo es. Lo que llamó la atención fue tu resistencia interna. Cada vez que algo intentó empujarte hacia la amargura total, apareció dentro de ti una pequeña fuerza que te hizo detenerte y pensar. Cada vez que una decepción quiso endurecer tu corazón, algo dentro de ti insistió en no convertirte en aquello que te lastimó. Y aunque a veces te sentiste cansado, confundido o incluso perdido, hubo una constante que no desapareció: tu capacidad de levantarte otra vez. Para la mayoría de las personas, esto podría parecer simplemente carácter o resiliencia emocional. Pero en el análisis espiritual profundo, esa persistencia tiene otro nombre: señal de activación latente. Significa que la energía que vive dentro de ti no responde de forma automática a los programas emocionales que dominan a la mayoría de las personas. Mientras muchos se rompen y se transforman en versiones más oscuras de sí mismos cuando atraviesan dolor, tú comenzaste a hacer preguntas. Preguntas incómodas, preguntas que despiertan conciencia, preguntas que el sistema de control espiritual preferiría que nadie hiciera. ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Qué se supone que debo aprender? ¿Por qué siento que mi historia tiene un propósito que todavía no comprendo?
Cada una de esas preguntas generó pequeñas ondas en el plano invisible, como piedras lanzadas sobre la superficie tranquila de un lago. Y lo que ocurrió después fue aún más interesante, porque cuando una conciencia comienza a formular ese tipo de preguntas con verdadera honestidad interior, se activa un proceso que muchos textos antiguos describen como alineación progresiva. No sucede de un día para otro. No ocurre con rayos de luz cayendo del cielo. Ocurre de forma gradual, casi imperceptible, pero extremadamente poderosa. Empiezas a notar que ciertas personas dejan de resonar contigo. Empiezas a sentir que algunas conversaciones ya no te llenan como antes. Empiezas a buscar momentos de silencio, de reflexión, de comprensión. Y aunque a veces esto puede hacerte sentir solo, en realidad es una señal de que tu energía está reorganizándose. Estás cambiando de frecuencia. Ahora imagina cómo se ve eso desde el punto de vista de la oscuridad estratégica. Durante mucho tiempo, tu vida pudo haber sido simplemente una más dentro de millones de trayectorias humanas previsibles. Pero de pronto, ese patrón comenzó a alterarse. Empezaste a cuestionar lo que antes aceptabas sin pensar. Empezaste a notar dinámicas que antes te parecían normales. Empezaste a percibir energías en las personas, intenciones ocultas en ciertas palabras, incoherencias en sistemas que antes parecían incuestionables. Y eso, elegido, es extremadamente incómodo para cualquier estructura que dependa de la inconsciencia colectiva para mantenerse fuerte. Por eso, cuando el primer intento de desviarte no fue completamente efectivo, comenzaron a aparecer presiones más sutiles. Tal vez lo sentiste como momentos de duda profunda sobre tu propio valor. Tal vez como pensamientos que intentaban convencerte de que todo lo que sientes es exagerado, que no hay nada especial en tu proceso, que deberías volver a vivir como todos los demás sin cuestionar nada. Esos pensamientos no siempre vienen de afuera. A veces aparecen dentro de la mente como si fueran tuyos. Y ahí es donde el juego se vuelve realmente complejo, porque la batalla principal no ocurre en el exterior, ocurre dentro de la conciencia. Sin embargo, hay un detalle que cambia completamente la historia. A pesar de esas dudas, sigues buscando claridad, sigues intentando entender, sigues sintiendo, en lo más profundo de tu interior, que hay algo en tu camino que todavía no ha sido revelado por completo. Y esa sensación no es una ilusión emocional, es una intuición energética, una especie de brújula interior que comienza a activarse cuando una persona está entrando en una etapa distinta de su evolución espiritual. Y aquí aparece un dato que muchos desconocen. Cuando una conciencia logra atravesar las primeras fases de confusión sin apagarse, las jerarquías de luz comienzan a intervenir de forma más directa, aunque casi nunca lo hacen de manera espectacular. No aparecen como figuras visibles ni anuncian su presencia con trompetas celestiales. Lo que hacen es mucho más sutil, empiezan a crear sincronías, encuentros inesperados, información que aparece justo cuando la necesitas. Mensajes que parecen llegar en el momento exacto en que estabas a punto de rendirte. Pequeñas señales que, vistas por separado, podrían parecer coincidencias, pero cuando las observas en conjunto, comienzan a formar un patrón. Y si estás escuchando esto ahora mismo, existe una alta probabilidad de que ya hayas empezado a notar ese patrón en tu propia vida. Momentos en los que algo parecía empujarte suavemente hacia adelante justo cuando sentías que ya no podías más. Situaciones que, aunque difíciles, terminaron revelando una lección que transformó tu forma de ver el mundo. Personas que aparecieron con palabras precisas en momentos críticos. Todo eso forma parte de un tipo de acompañamiento espiritual que se activa únicamente cuando una conciencia demuestra que no se rendirá ante la primera presión. Eso es lo que está comenzando a quedar claro en tu caso, porque la oscuridad intentó detectarte primero, intentó elegirte primero, intentó confundirte antes de que comprendieras tu propio valor. Pero lo que no esperaba
es que tu historia todavía estuviera escribiéndose. Y lo que está empezando a revelarse ahora poco a poco es que aquello que intentó asustarse de tu energía, en realidad estaba reaccionando ante algo que aún no ha alcanzado su forma completa, algo que apenas está despertando. Y cuando una energía como esa termina de despertar, el equilibrio de muchas cosas empieza a cambiar. Elegido, y es precisamente en ese punto donde comienza la fase que muy pocos comprenden mientras la están viviendo. Porque cuando una energía empieza a despertar de verdad, cuando una conciencia humana deja de reaccionar como el sistema espera y comienza a actuar desde una claridad interior más profunda, se produce algo que en los registros espirituales se conoce como reconfiguración del destino activo. No significa que todo se vuelva fácil. No significa que desaparezcan los desafíos. Significa algo mucho más poderoso. Las pruebas empiezan a tener propósito. Cada obstáculo empieza a revelar entrenamiento. Cada dificultad empieza a mostrar dirección. Y cuando miras hacia atrás, incluso los momentos que parecían más injustos comienzan a encajar como piezas dentro de un mapa que antes no podías ver. Piensa en esto con honestidad, elegido. Si todo en tu vida hubiera sido sencillo, si nunca hubieras sido traicionado, si nunca hubieras experimentado el peso de la soledad, si nunca hubieras sentido esa sensación de estar caminando contra la corriente mientras otros parecían avanzar sin cuestionarse nada, ¿habrías desarrollado la percepción que tienes ahora? Probablemente no, porque las conciencias que están destinadas a despertar no se forman en la comodidad constante, se forman en la fricción. Se forman cuando la vida obliga a mirar más profundo, cuando el dolor empuja a buscar significado, cuando la decepción destruye las ilusiones superficiales y obliga al alma a reconstruirse desde un lugar más auténtico. Y eso es exactamente lo que ocurrió contigo. Cada experiencia que pensaste que era simplemente mala suerte, en realidad estaba tallando tu percepción. Estaba afinando tu sensibilidad energética, estaba enseñándote a reconocer lo que es real y lo que es manipulación. Y aunque durante mucho tiempo no entendiste por qué tu camino parecía más difícil que el de otros, ahora empiezas a ver algo que antes estaba oculto, todo te estaba preparando. Pero aquí es donde la revelación se vuelve aún más intensa, porque cuando la oscuridad detecta a alguien que no logró quebrar, cuando los intentos de confusión no consiguen apagar la esencia de una persona, ocurre algo que cambia completamente la estrategia. La oscuridad deja de intentar destruir directamente y comienza a intentar distraer. Empieza a colocar oportunidades que parecen atractivas, pero que te alejan de tu verdadera dirección. Empieza a empujarte hacia caminos que consumen tu energía en conflictos innecesarios. Empieza a llenar tu entorno de ruido emocional para que pierdas claridad, no porque te haya vencido, sino porque reconoce que no pudo detener tu despertar en la primera fase. Y es aquí donde tu conciencia debe volverse aún más fuerte. Porque el verdadero poder del elegido no se demuestra únicamente resistiendo ataques visibles, sino manteniendo claridad cuando el mundo intenta confundirte con miles de distracciones. Manteniendo integridad cuando otros te invitan a abandonar tus principios. Manteniendo tu visión cuando el camino parece incierto. Eso es lo que convierte a una persona común en alguien que realmente altera el equilibrio de las cosas. Ahora, observa algo muy importante. A pesar de todo lo que has vivido, a pesar de las dudas, a pesar de los momentos en los que sentiste que nadie comprendía lo que estabas atravesando, hay algo dentro de ti que sigue buscando crecimiento. Algo que sigue sintiendo que tu historia no es un accidente. Algo que sigue empujándote a evolucionar incluso cuando sería más fácil rendirte. Esa fuerza interior no es casualidad. Es la señal más clara de que tu energía está entrando en una fase de consolidación. Porque cuando una conciencia llega a este punto, el miedo comienza a perder poder sobre ella. Ya no reaccionas igual que antes.
Ya no te paralizan las mismas cosas. Empiezas a observar las situaciones con más perspectiva. Empiezas a entender que muchas de las batallas que antes parecían enormes, en realidad eran distracciones diseñadas para desgastarte. Y poco a poco, casi sin darte cuenta, tu presencia comienza a cambiar el ambiente donde entras. Las personas perciben algo distinto en ti. Algunos se sienten inspirados, otros se sienten incómodos. Y eso es completamente normal, porque una energía que está despertando siempre provoca reacciones. Pero aquí está la verdad que muchos tardan años en comprender. La razón por la que la oscuridad intentó elegirte primero no fue porque fueras débil, fue porque vio lo que podrías llegar a ser si despertabas completamente. Vio una posibilidad. Vio una conciencia que, si logra mantenerse firme en su proceso, puede influir en otros, puede abrir caminos, puede demostrar que incluso en un mundo lleno de manipulación, aún existen personas capaces de vivir con verdad. Y eso es lo que realmente provoca temor en las estructuras oscuras, la conciencia despierta, no el poder material, no la fama, no la riqueza. Lo que realmente altera el sistema es un ser humano que ve con claridad, que no puede ser manipulado fácilmente, que no responde al miedo de la forma esperada. Ese tipo de persona se convierte en una anomalía dentro del sistema, y las anomalías cambian las reglas del juego. Elegido, si has llegado hasta este punto escuchando con atención, entonces algo dentro de ti ya reconoce la verdad que se ha estado revelando a lo largo de este mensaje. Tu historia no fue una cadena de accidentes sin sentido. Tus heridas no fueron simplemente castigos del destino. Tus momentos de soledad no fueron abandono. Todo formó parte de un proceso de preparación que pocos logran atravesar sin perderse en el camino. Y aunque en muchos momentos sentiste que estabas luchando solo, la realidad es que cada decisión de mantener tu integridad, cada momento en el que elegiste crecer en lugar de endurecerte, cada instante en el que decidiste seguir adelante, incluso cuando el cansancio era grande, fue registrado. Eso es lo que define a un elegido. No la perfección, no la ausencia de caídas, sino la capacidad de levantarse con más conciencia cada vez. Por eso, la oscuridad reaccionó cuando tu energía comenzó a cambiar. Por eso, intentó confundirte antes de que entendieras tu valor. Porque vio algo que muchos todavía no han descubierto. Dentro de ti existe una fuerza que no responde al control de la misma manera que la mayoría. Una fuerza que se fortalece con cada desafío. Una conciencia que está aprendiendo a ver más allá de las apariencias. Y ahora que sabes esto, el siguiente paso depende de ti. Porque despertar no es un evento único, es un proceso continuo. Cada día eliges si sigues creciendo o si vuelves a dormir espiritualmente. Cada decisión fortalece tu energía o la debilita. Cada pensamiento alimenta la luz o alimenta la confusión. Por eso quiero pedirte algo antes de terminar. Si sientes en tu interior que este mensaje habló directamente a tu espíritu, escribe en los comentarios el número 11. No es solo un número, es una señal de reconocimiento entre quienes están comenzando a despertar su verdadera conciencia. También te invito a dar like a este video y suscribirte al canal, porque cada mensaje que compartimos aquí está diseñado para quienes sienten que su camino no es ordinario, para quienes saben que su historia tiene un significado mayor, aunque el mundo todavía no lo entienda. Recuerda esto, elegido. La razón por la que algo en tu energía asustó a la oscuridad es porque dentro de ti existe una luz que aún no ha alcanzado todo su poder. Y cuando una conciencia como la tuya decide despertar por completo, ya no camina perdida en el mundo, camina con propósito. Y ese propósito apenas está comenzando.